Bueno, vamos a hablar sobre nuestro primer tema y vamos a saludar a la doctora Ana Carrizosa Umaña. Ella es médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Tiene además estudios especializados en reproducción bovina de la Universidad Austral de Valdivia en Chile y es miembro de la Red Latinoamericana de Servicios de Extensión Rural RELACER. También es especialista senior en coordinación de proyectos y asuntos del sector pecuario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en sus siglas en inglés FAO. Así que, doctora Ana, muy buenas tardes y bienvenida a Salud y Algo Más. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo para ti, Paula y Carolina, y a todos los oyentes de la W. Y, por supuesto, un agradecimiento especial por la invitación que me hacen para conversar sobre la inocuidad de los alimentos en la cadena alimentaria y la resistencia a los antimicrobianos. No, pues doctora, para nosotros es un honor tenerla, además que es un tema súper interesante porque muchas veces nos indigestamos o nos entran bacterias y no sabemos de dónde provienen y uno dice, bueno, es que tengo una diarrea que no cesa y uno no sabe de dónde es y empieza a uno automedicarse y le va de la patada. Pero doctora, aquí le quiero comenzar preguntando algo que quizás nuestros oyentes no saben y es ¿qué es la inocuidad de los alimentos? Perfecto. Con mucho gusto te contesto esto, pero quisiera que me dieras un mini espacio para contar qué es a todos los oyentes de la W, qué es la FAO. Claro. Bueno, que es además la organización en la cual trabajo actualmente. Entonces, sí sé que muchas personas a veces no lo tienen claro y me parece importante contarles que la FAO es, como tú lo decías, es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, por sus siglas en inglés, que lidera un esfuerzo internacional gigante para poner fin al hambre. Es como nuestra actividad misional. Y por eso nuestro objetivo es lograr que la seguridad alimentaria sea para todos, pero también al mismo tiempo garantizando que este acceso regular a los alimentos sean suficientes y de buena calidad para llevar a cabo una vida sana. Y entonces, pues esto significa que desde la FAO tenemos un gran reto, especialmente con los sectores de la alimentación y la agricultura, para poder garantizar los alimentos inocuos, que ya les voy a contar qué es la inocuidad, y poder generar esta conciencia de todos los que intervienen en la cadena agroalimentaria. Es decir, me refiero a que involucra desde los productores hasta los consumidores, teniendo presente que esta inocuidad de los alimentos pues es el tema sobre el que hoy vamos a hablar. Entonces, ahora sí, dando respuesta a la pregunta que me hacía. Doctora, antes de que continúe y nos explique este tema tan importante, le agradecemos si de pronto, no sé si tiene audífonos, es que la escuchamos muy lejos. No sé si se puede acomodar un poco mejor porque es muy importante escuchar lo que nos tiene que decir. Ay, caramba, ¿ahí mejor? Eso, sí, señora. Ahora sí, adelante. Perfecto. Bueno, entonces, un poco entrando en materia, creo que sí, es muy importante empezar la charla con una definición para que todos entendamos lo que significa la inocuidad de los alimentos, que básicamente es la garantía de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo es preparado o ingerido de acuerdo con el uso al que se destina. Y hago referencia al consumidor, valga la redundancia, porque estamos hablando no solo del consumidor humano, sino también estamos hablando del consumo de los alimentos en los animales, que es súper importante. Bueno, pero entonces, doctora Ana, ¿cómo hacemos nosotros para verificar si nosotros no compramos directamente? En algunas ocasiones sí, pero en la mayoría de ocasiones no compramos directamente al productor. ¿Cómo uno como ciudadano puede garantizar esa inocuidad en los alimentos que lleva hasta la casa? Bueno, digamos, eso es una tarea de todos, porque definitivamente el consumidor, las personas que van a comprar sus alimentos, llámese al supermercado, a la plaza de mercado, a donde vayan a comprar sus alimentos, tienen que garantizar un sello de calidad que también nos diga que son inocuos. Y ese sello de calidad tiene que tener unos controles que arrancan desde la producción primaria,
que es donde básicamente nosotros concentramos los esfuerzos desde la FAO, desde la cadena agroalimentaria. Y eso quiere decir que por un lado tenemos que estar muy pendientes de que esos animales que se producen en la granja hayan tenido todas unas buenas prácticas en cuanto a la producción, en cuanto al manejo de los animales, en cuanto al uso de los medicamentos, pero también nosotros tenemos que estar pendientes de cómo ha ido fluyendo esa cadena hasta llegar a nosotros, hasta la casa. Pero tampoco termina en la casa, porque cuando nosotros compramos los alimentos, también tenemos que tener unas buenas prácticas en la casa. Y esas son las claves de la inocuidad de los alimentos. Entonces, fíjense que es una cadena muy, muy larga, que a veces solo estamos pensando en que, bueno, que está muy bien que se hagan las buenas prácticas en la casa, pero todo empieza desde la producción primaria. Y ahí es donde vienen todos estos ejercicios que seguramente hoy quiero contarles un poquito para que podamos poner atención siempre que estemos pensando en un alimento inocuo. Inocuo significa claramente que esté libre de contaminantes. Entonces, cuando hablamos de contaminantes, pueden ser, por ejemplo, contaminantes orgánicos, como son las bacterias, los virus, los hongos dañinos, pero también pueden ser contaminantes químicos, como son las hormonas, los antibióticos o los plaguicidas, e incluso también hay otros contaminantes que son los materiales o físicos. Seguramente a algunos de ustedes les ha pasado que se encuentra en una comida o en un restaurante o en alguna cosa un pedazo de metal en la comida, astillas. Bueno, podría poner aquí 20,000 ejemplos de lo que puede ser un contaminante, que finalmente lo que van a causar es una gran cantidad de enfermedades que pueden ir desde una leve intoxicación alimentaria hasta enfermedades muy graves. Sí. Por lo que se puede concluir que si no es inocuo, no es alimento. Doctora, ¿y cuáles son esas prácticas, quizás las más sencillas, que debemos tener en la casa para asegurar esa inocuidad alimentaria? Bueno, básicamente nosotros hablamos, desde la FAO, yo insisto un poquito en que somos de la producción primaria, en la agricultura y la alimentación, pero igual existen 5 claves, digamos, o mensajes básicos de la inocuidad de los alimentos, que se las voy a decir. Y el primero es mantener la limpieza, eso es clave. En la casa tener separados los alimentos crudos de los alimentos cocinados. Los alimentos también hay que tener en cuenta, la tercera clave es que hay que cocinarlos completamente y tener esos alimentos a temperaturas seguras, llámese en refrigeración, llámese en congelación, de acuerdo a lo que digan las instrucciones del alimento. Y otro tema clave u otro de los principios básicos de las 5 claves para la inocuidad es usar agua y materiales primas seguras. Esos podrían ser, digamos, algunos tips que les doy sobre ese manejo que tenemos que dar en la casa. Habría otras cosas, ¿no? Hay gente, podemos también hablar de contaminación cruzada, y es que la gente a veces coge un cuchillo, uno en la casa por el afán, coge un cuchillo y corta una cosa, y el mismo cuchillo lo usa para otra cosa, o las tablas donde cortamos los alimentos no las jugamos porque, esto no hay problema, esto no va a pasar nada, y en eso hay que tener mucho cuidado porque eso es limpieza. Claro, eso es como la contaminación cruzada del gluten y de los lácteos y todo eso, ¿no? Exacto. Para todo lo que son alimentos existe el tema de contaminación cruzada. Ana, mira, acá nos escribe un oyente una pregunta que me parece que, además de todo, mucha gente puede estar relacionada con esto, y es que hace unos años, dice, me intoxiqué por salmonela por comer pollo. ¿Qué cuidados y cómo se sabe si el pollo puede estar malo? Quedé con trauma de eso. ¿Cuánto tiempo debe permanecer el pollo refrigerado sin congelar? Qué buena pregunta, porque uno a veces descongela y vuelve y lo mete a la nevera y uno no sabe ni siquiera cómo manejarlo. No. Bueno, son 2 cosas. Puede haber un tema de contaminación del pollo por salmonela o por otro tipo de microorganismos que puede o venir contaminado si no se ha seguido la cadena, como les contaba, desde la producción primaria,
o pueda que el pollo se contamine ya cuando llega a la casa por mal manejo de la casa. Esto ya más allá de una experiencia, de un tema profesional, es como la experiencia de la vida. Cuando uno descongela un pollo lo tiene que cocinar. El pollo es el alimento que es más sensible a problemas de contaminación. Entonces es muy importante que una vez que uno ya descongeló el pollo, lo cocine y lo deje bien cocinado y lo consuma, además. Bueno, y ahí se me ocurre otra pregunta, doctora, y es que hace poco vi también un informe que decía que también cuando usted prepara el arroz y lo deja mucho tiempo ahí, pues como estamos en Bogotá, uno dice, no, pues con ese frío que se va a dañar el arroz, ¿no? Pero entiendo, pero yo hace poco vi un video y quedé sorprendida que no, que usted tiene que meterlo a la nevera y que no es como que lo deja ahí todo el día para el, ¿cómo decimos acá? Para el calentado del otro día. Sí. No, a veces yo creo que uno debe hacer un esfuercito y cualquier alimento que ya por más cocinado que esté, es mejor meterlo en refrigeración, porque eso nos va a ayudar a conservar. Ustedes saben que la temperatura ayuda a evitar que se reproduzcan microorganismos que pueden llegar a ser patógenos. Entonces, lo mejor y la recomendación es que tengamos siempre los alimentos conservados. Y que esté en la nevera tampoco quiere decir que dure un mes, ¿no? Como lo decías tú. También hay que tener en cuenta que hay una degradación de los alimentos que pueden llegar a causar enfermedad y dejar de ser inocuos. Entonces, evitarse dejar mucho tiempo alimentos en la nevera y con el dolor del alma, pues si no se consumieron, es mejor botarlos a que la gente se enferme. Y en ese sentido, digamos, también yo quisiera contarles a los oyentes que sé que no tienen por qué saberlo, pero contarles a los oyentes que a nivel mundial existe una colección de normas alimentarias que han sido aceptadas internacionalmente y que se consolidan en un documento llamado el Códex Alimentario. Y precisamente el objetivo de estas normas es proteger la salud del consumidor y asegurar la aplicación de las prácticas también en el comercio de los alimentos, porque esto tiene que ver con nosotros, pero también en el comercio tanto local, nacional como internacional, que precisamente va a contribuir a todo lo que llamamos nosotros la inocuidad de los alimentos a lo largo de la cadena alimentaria. Y repito, la cadena alimentaria para la inocuidad de los alimentos va desde la producción hasta el consumo. Bueno, pues doctora Ana María Carrizosa, no se me mueva, ya tenemos muchísimas preguntas, vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Escríbanos sus consultas y comentarios al correo saludyalgomas@gmail.com. W Radio. Estas son las canciones que oiremos esta noche a las 7 en El Unicornio en la Noche. They got beef, then nigga eat a pork chop. We will. 1, 2, 3, 4, give a new back band. 50 ways to leave your lover. I guess I feel alright. Sensaciones que recorren el cuerpo. Cada uno de los sentidos se agudiza.
Destellos de luz que viajan por el mundo. A través de una señal. Una consonante. Una letra. Sonidos que erizan. W Radio. Más piel, más W. @Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube celebra 50,000 suscriptores. Gracias por estar conectados con las voces más importantes del mundo de la política. Nelson Mandela. Mr. Mandela, good morning. Good morning. Mr. Mandela, thank you very much for this communication. First of all, we would like to say that we are very happy about your release in this country, in Colombia. La música. Sir Paul, bienvenido. Hey, Julio. Hey, Sir Paul, how are you? I'm good. How are you? Very exciting and thank you very much for your time. Y el cine. Es un honor saludar a Kate del Castillo. Muchos otros periodistas y muchos otros actores han ido a ver con criminales en el mundo. No soy la única. Y eso no nos hace no saber quiénes son y no nos hace ser unas malas personas de estar haciendo nada ilegal. Vamos por mucho más. Recuerden suscribirse en YouTube a @Julio Sánchez Cristo Oficial. Volvemos en Salud y Algo Más. En Salud y Algo Más con la doctora Ana Carrizosa hablando sobre la inocuidad de los alimentos, que es en otras palabras los alimentos seguros, cómo hacer para que los alimentos no sean tóxicos para nuestro cuerpo. Doctora, las verduras que también son grandes portadores de bacterias, ¿cuál sería la limpieza correcta para que nuestro cuerpo las asimile bien? Bueno, mira, realmente la limpieza correcta es lavar muy bien las verduras antes de utilizarlas y también mantenerlas en lo posible en refrigeración, pero darles una muy buena lavada en detalle antes de utilizarlas. A veces se compran verduras o se cosechan verduras que tienen las ve uno con tierrita o no les ve nada especial, pero es muy importante que podamos hacerle una buena lavada. Pero como no sé si pudiera comentarte un poco, que me interesa mucho, nosotros como médica veterinaria además, pues quisiera comentarles algo que es muy importante frente a la inocuidad y que tiene que ver con un trabajo que venimos realizando, que es lo que hace referencia a la resistencia a antimicrobianos. Yo sé que muchos de los oyentes de ustedes se preguntarán qué es eso, pero sí quisiera antes, porque hay tantos temas que no quisiera irme sin explicarles qué es la resistencia a antimicrobianos, porque esa es una palabra que la gente que no es técnica no tiene por qué entender. Pero bueno, a ver, les cuento, miren, los antimicrobianos también son conocidos como los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos y los antiparasitarios, los cuales, como muchos de ustedes saben, son esenciales para tratar las infecciones causadas por los microorganismos tanto en humanos como en animales y plantas. Y cuando se usan mal o se abusa de cualquiera de estos medicamentos, se potencia la aparición y la propagación de lo que se conoce como la resistencia a los antimicrobianos. Y eso es muy grave, porque se está volviendo una amenaza para nuestra salud, la de los animales y las plantas, como también el medio ambiente. Y solo les voy a poner
Solo les voy a poner un ejemplo que ustedes seguramente se van a sentir identificados en propio o en ajeno. Y es, por ejemplo, sabemos que muchas veces alguien está con un malestar, bien sea una persona o la mascota, está enferma, y cualquier amigo o vecino, lo que sea, sin conocimiento médico, nos dice, oiga, tómese un antibiótico, que eso lo va a curar. Esto es muy importante que ustedes lo tengan muy, muy en claro, y es uno de los mensajes que quiero dejar acá. Y es que lo que nos pasa con eso es que se va a generar esa resistencia a los antimicrobianos. Y el día que realmente necesitemos este antibiótico o este antimicrobiano, ya no nos va a servir, pues el organismo ha generado una resistencia. Y eso también es importante porque los alimentos pueden contaminarse con microorganismos resistentes a los antimicrobianos en cualquier momento de la cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumo. Y aquí estamos hablando de todos los productos elaborados de manera convencional o como productos orgánicos. Todos, absolutamente todos los alimentos son potencialmente vulnerables a la contaminación con organismos resistentes a los antimicrobianos. Entonces, me parece súper importante, porque solo un datico que les quería dar es que en este momento se estima que unos 5 millones de personas mueren cada año en el mundo debido a las infecciones con microorganismos resistentes a los antimicrobianos. Entonces, fíjense que no es un mal menor. No es un mal menor, y tenemos que ser muy, muy conscientes de lo que está pasando. Y que aquí todos tenemos responsabilidades en el manejo de la inocuidad de los alimentos. Como les he dicho desde el principio de la entrevista, desde ese productor pequeñito allá que está con sus pollitos, con sus vacas, con sus ovejas para que maneje las buenas prácticas agrícolas, desde el que está haciendo las buenas prácticas de manufactura, que está produciendo los quesos, desde el transportador que lo lleva al pueblo o a la ciudad. Todos son importantes para que esto podamos tener una buena salud a través de un consumo de alimentos inocuos. Bueno, pues doctora Ana, le queremos agradecer mucho. Lamentablemente en la radio usted sabe que el tiempo es bien corto, pero queremos saber... Sí, se nos acabó el tiempo. ¿Dónde podrían contactarlo nuestros oyentes o dónde pueden ellos tener un poco más de información sobre esto que usted nos está diciendo? Bueno, miren, existen básicamente a través de la página de la FAO, pueden encontrar toda la información, y también la página del Códex Alimentario van a poder buscar toda la información con respecto. La página de FAO es la www.fao.org.